Muy bien, queridos. Pues ya sí, vamos a entrar en el texto. Os comparto la presentación. Voy a abrir que estaba preparando. Voy adelantando siempre que puedo las presentaciones de las siguientes clases. Tenía aquí abierta la de la semana que viene, si Dios lo permite, pero nos vamos a la de hoy. Tenemos aquí lo que estuvimos viendo la semana pasada de las diferencias, entre la las palabras del Ofidio, las palabras de la varona, las palabras de la varona y Dios, que también se cambian, todas las modificaciones, la comunicación y ya sí nos metemos hoy con la propuesta del Ofidio. Aquí la tengo y comparto pantalla. Me decís, por favor, como el César, me levantáis el pulgar si se ve y se escucha bien. Genial. Muy bien. Rafi ha hecho de César, Tatiana también. Muchas gracias. Qué poder tiene así, levantar. Librado de los leones. Muchas gracias. Bueno, pues ahí vamos, Propuesta del Ofidio. Recordemos que estamos dentro del apartado, cuando dividíamos el capítulo en secciones para el estudio, estamos en el apartado del diálogo, el diálogo entre el Ofidio y la varona. Y dentro de este apartado del diálogo estamos ya, como decía, en la propuesta, lo que netamente hablamos de tentación, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el texto bíblico? Disculpadme que ponga la pizarrita y así os puedo escribir. Normalmente la tengo aquí por cuestiones de trabajo. Voy a conectarla y así os puedo ir marcando el texto y como siempre. Un segundo. Se me olvidó conectarla. Ahí está. No, aquí, este. Ahí está, perfecto, ahora ya sí ya puedo escribir. Muy bien. Vale, pues estamos ya, versos 4 y 5 que ya lo... es la propuesta justamente. Dice en el 4 y dijo el Ofidio a la varona, morir no moriréis. Dice, Bayomer Anahash el Aisha. Lomot temutun. Este mot temutun lo estuvimos viendo. Cuando dice, bueno, estuvimos viendo el temutun, cuando la varona dice, quizá moriréis. Bueno, pues aquí el Ofidio va a emplear ese temutun de la varona más una contradicción abierta, que ya veremos, que es el no, la partícula de negación, con el mot, que es uno de los que utiliza Dios en Génesis 2, de ese enfático morir, moriréis. Bueno, pues aquí tenemos ese uso enfático, pero totalmente contrario, totalmente negativo. Ya por eso digo que aquí ya el Ofidio va en abierta contradicción a la palabra de Dios, y va a mezclar la verdad con la mentira, va a seguir alimentando el cacao. Luego en el versículo 5 nos dice, porque conoce Elohim, o sabe Elohim, que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim. Interesante esta parte, porque conozco personas que se quedan aquí, y seréis como Elohim. No, la tentación no es ser como Elohim, ya son como Elohim. Recordemos que Dios los creó como un Elohim. La tentación completa sigue adelante y dice, conocedores de bueno y malo. ¿Por qué? Porque ya veremos que el Adán, tal y como fue creado, no fue creado en un estado donde él podía juzgar por su propia cuenta lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por lo tanto, en ese sentido, en esa dirección, en esa interpretación, no eran conocedores de bueno y malo. Por eso tienta, porque ya veremos, ya trabajaremos el proceso de tentación, por qué fueron tentados en un lugar donde es todo idílico y maravilloso, cómo es posible que aparezca algo como lo que entendemos como el mal, ¿no? De ese origen famoso del mal. Bueno, mencionaremos algo con respecto al foro interno del ser humano y cómo Dios creó al ser humano y por qué la forma en la que Dios crea al ser humano o de la manera en que lo ha creado posibilita que llegue a pecar. Pero el ser humano de entrada no es como Elohim en el sentido
de conocer lo bueno y malo. ¿Eh? Es como Elohim, pero no en esa dirección, no en ese sentido. Entonces, bueno, el texto hebreo nos dice Quillodea, porque sabe, porque conoce, Quillodea, estoy aquí, ¿vale? Quillodea, Elohim, Dios, Elohim, Kibeyom, Ajalhem, que en el día de vuestro comer, en el día que comáis de él, mi menú, Benifkehu, serán abiertos vuestros ojos, Eineihem, esta apertura de ojos, también interesante tener una visión que no se tiene, por lo tanto un conocimiento que no se tiene, un discernimiento que no se tiene. Dice Beihitem, perdón, Bijitem, que Elohim, y seréis como Elohim, Yodei Tov Baga, conociendo o conocedores de bueno y malo. En este sentido, justo esto es lo que presuntamente aporta el árbol del conocimiento bueno y malo, cuando ya estuvimos trabajando, que en última instancia no trae tanto eso, sino la muerte en sí. Porque ser juez de lo que está bien y lo que está mal, con independencia de Dios, sin tener en cuenta los criterios divinos, estableciendo los criterios propios en su lugar, lo que trae realmente es muerte, no trae vida. Así que en este sentido hablamos en realidad de lo mismo, solo que dicho de dos formas diferentes. Pues bien, en estos dos versos, algunas cosas las he mencionado, pero vamos a concretarlas. El ofidio hace básicamente dos cosas. La primera es eliminar la consecuencia. Y qué dañino es cuando a nuestros actos o nuestros actos potenciales, es decir, lo que podemos llegar a hacer, lo que podemos llegar a cometer, le quitamos las consecuencias, sobre todo aquellas que son negativas, porque todo acto tiene consecuencias, algunas positivas, otras negativas. En este caso, el ofidio elimina la consecuencia negativa, que era morir. Entonces, claro, ahora ya no importa lo que hagas, porque si comes no mueres. Entonces, ese juicio de Dios, esa consecuencia negativa que está, que sigue, es eliminada y a los ojos de la varona, pues ahora qué más da si como, porque no me pasa absolutamente nada, tengo inmunidad diplomática en este sentido, puedo cometer un delito y nadie me toca. Entonces, cuidado, alerta, danger, peligro, cuando ante lo que Dios dice que esto trae muerte, que si hacemos esto y esto y esto, pasa esto y esto y esto, y nosotros a veces le quitamos peso, lo tasamos bajo, como decíamos, lo menospreciamos, pero en otras ocasiones directamente decimos, "Bah, esto no pasa nada. ¿Y qué más da si hago esto?" Y al final, al fin y al cabo, todo el mundo lo hace, ¿no? O peor aún, bueno, mira, es que los políticos se hartan de robar. ¿Qué más da si yo, bueno, pues igual apuntas a la clase política, quién sabe, pero no podemos eliminar la consecuencia de los actos, sobre todo de aquellas consecuencias que yo he dicho, mira, si haces esto, pasará esto, porque lamentablemente la historia de nuestro pueblo tiene episodios en los que precisamente se eliminaban las consecuencias. Y los profetas del pueblo, los falsos profetas del pueblo, decían, no, no, no va a pasar. Lo que Dios ha dicho que va a pasar, no va a pasar. Entonces, claro, hacían de voz del Nahash, del ofidio, diciendo, pues por ejemplo, con el asedio de Babilonia, mientras que Jeremías estaba diciendo, oye, que si no, que va a venir el asedio, que vamos a perder, que vamos a derrotar, que pasémonos a los babilonios. Y estaban los otros tantos profetas diciendo que no, que Dios nos iba a dar la victoria, que olvidémonos de... Pues oye, están eliminando la consecuencia, el juicio divino. Y como ese episodio, podríamos citar otros a lo largo de la escritura donde la consecuencia desaparece, donde aquellos que tienen que ser portavoces de la verdad de Dios se tornan en portavoces de su propia voz y por tanto en mentirosos y engañan, lo mismo que está haciendo el ofidio en este caso, engañan al pueblo de Dios haciéndole creer que los juicios de Dios no van a venir.
cuando en ningún momento eso se elimina de las escrituras. Por lo tanto, cuando se presenta el mensaje, si no queremos ser como el ofidio, ni portavoces del ofidio, lo que hay que dar es un mensaje completo, íntegro. Mira, si comes morirás, no es una posibilidad. No es un quizá moriréis. No, no es un quizá. No te está dando la opción. Es que si comes, Dios dice ciertamente, morirás. Morir, morirás. Ya trabajaremos con la muerte y cómo esa muerte llega a expresarse y de qué manera. Porque hay algunos que dicen, mira, comió y no murió. Claro, no murió desde tu punto de vista. Pero la muerte, desde el punto de vista bíblico, tiene más de una faceta. Y ya veremos cómo en efecto eso se cumplió. Solamente que hay que entender de qué forma se cumple. Pues bien, lo primero que hace el ofidio, eliminar la consecuencia, le dice morir no moriréis, lo mot temutun, que os lo he comentado básicamente, que es justamente, aquí os lo comparo con lo que dice la varona. Claro, la varona ya le ha restado importancia. Fijaros, esto lo veíamos la semana pasada, este quizá moriréis. Pen temutun, este quizá tal vez, este pen, ¿vale? Sería el quizá, y temutun moriréis. Claro, agarra el ofidio este temutun, si os fijáis es exactamente lo mismo, moriréis, pone este infinitivo aquí, mot, que Dios dijo, mot tamut, morir, morirás tú y morirá ella, y le añade este no. Por lo tanto, es en un sentido como la declaración de Dios, pero con la partícula negativa delante. Es una contradicción absoluta. Aquí ya no hay disimulo, aquí ya no hay astucia. Aquí directamente el mensaje es claro, es directo, es abierto, pero es abierto porque puede serlo ante la confusión que tiene la varona. Luego, bueno, aparte, dejadme decir una cosa con esto, que creo que no lo comenté la semana pasada. Pero claro, recordad que la varona ha dicho, justamente como tenemos aquí, dice, no comeréis de él y no le tocaréis. Claro, si nos agarramos a esta parte, pues es verdad, morir no moriréis si le tocáis, porque Dios no ha dicho que por tocar el árbol vais a morir. Ahora bien, si nos agarramos a no comeréis de él, pues si coméis, sí morís. Entonces, claro, qué importante, ¿no? Lo que decíamos hace un momento en la introducción, qué importante conocer bien el mensaje bíblico. ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué dijo Dios? Poder consultar las fuentes primarias o las más primarias que se tengan, que sean disponibles, y ajustarnos a ello para decir, mira, la Biblia dice esto y esto y esto, ¿no? Y ser muy conscientes de un mensaje también lo más holístico, lo más completo posible de todas las escrituras, de toda la escritura. No solo de un pasaje, porque a lo mejor en otro pasaje Dios añadió un matiz. Ejemplo, cuando en el Decálogo se nos da la cuarta declaración, el acuérdate del día de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Si vemos los motivos y comparamos el Decálogo de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, nos daremos cuenta que el motivo por el cual Dios da la orden de acordarnos de guardar, de santificar el día del cese, el séptimo día, son diferentes. Claro, si solo analizamos y solo estudiamos Éxodo 20, pues tendremos un máster en Éxodo 20, pero aún así seguiremos dando un mensaje parcial de lo que Dios dijo acerca de la cuarta declaración del Decálogo, porque en Deuteronomio 5 se nos está dando un motivo que no se nos da en Éxodo 20. Entonces, es importante conocer el mensaje bíblico en su conjunto, de manera tan completa como podamos. Y esto, algunos dicen, o no son muy partidarios de estudios temáticos, porque dan lugar a sacar textos de contexto, pero un estudio temático de textos en su contexto, pues tiene todo el sentido del mundo, porque podemos ver
todos los textos bíblicos que nos hablan de una misma realidad y estudiarlos y trabajarlos para tener la comprensión más general, más, no general, sino más detallada incluso, de lo que Dios está diciendo sobre un tema. Claro, un estudio temático de esta índole, pues lleva mucho tiempo. De hecho, yo hay temas que los vengo estudiando pues hace años y aún no he llegado a una conclusión última y final. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes que mirar. Entonces, cada pasaje uno se tiene que ir al idioma hebreo, ver qué dice. Si es del llamado Nuevo Testamento, pues bueno, al griego, lógicamente. O si son partes que están en arameo de la Biblia hebrea. Entonces, hay que verlos, hay que compararlos, hay que buscar las diferencias, hay que ver el contexto de cada pasaje. Claro, pues obviamente lleva tiempo, pero es necesario hacerlo en la medida de lo posible para poder tener una idea de cuál es el mensaje de Dios, pues en este caso, acerca del árbol del conocimiento bueno y malo. Así que no añadamos ni quitamos, procuremos ser prudentes si no conocemos. Hablaba también hoy con un hermano, me decía, oye, ¿y este pasaje tú qué opinas? Digo, mira, pues te voy a ser muy sincero, no tengo ni idea de lo que significa este pasaje porque es uno de los pasajes más misteriosos de las Escrituras que yo me he encontrado, ¿no? Que es ese pasaje de Séfora cuando circuncida al niño, arroja el prepucio a los pies de Moisés, y hay todo un episodio ahí que dices, bueno, ¿por qué Dios le sale al encuentro para matarlo? Eh, y son 3 versículos, pero ahí están. Entonces, no siempre vamos a poder conocer todo, pero en el momento que Dios nos da el conocimiento, nos da la luz, la revelación, el entendimiento, la sabiduría, vamos a avanzar en esa dirección, sin añadir y sin quitar. Bueno, esto en cuanto a ese morir, morir no moriréis, en relación a lo que dijo la varona, ahora lo tenemos en esta imagen que os estoy compartiendo, lo que dijo el Ofidio con respecto a lo que dijo Dios. Esto es Génesis 2.17, la segunda parte, cuando dice Mot tamut, este mot tamut, morir morirás, con respecto a este morir no moriréis. Lo mot temutun. Este mot, fijaros que lo tenemos aquí, que es el infinitivo morir, bien. Luego morirás, porque aquí recordemos, se está dirigiendo al varón, pero esto era segunda masculino singular, pero también tercera femenino singular. Por lo tanto, tú y ella. En la misma conjugación tenemos las dos personas implícitas, lo cual morir morirás o morir morirá. ¿Morirá quién? Morirá ella, cuando ella coma del fruto, ¿vale? Entonces tenemos este tamut, que aquí ya sí es en plural, temutun. ¿Por qué? Porque ya tenemos al varón y a la varona en acción. Ya están los dos formados, edificados. Bien. Pues nada, el ofidio elimina la consecuencia, esto es lo primero que hace y la elimina de forma drástica, absoluta, pero no solo eso, sino que juntamente con la eliminación de la consecuencia lo combina de forma maravillosa eh, desde el punto de vista estratégico con la promesa de una capacidad. Claro, o sea, no solo no vas a morir, no solo no hay una consecuencia negativa, sino que lo que hay es una consecuencia positiva. Fijaros, porque estamos, yo creo que muy acostumbrados a leer estos versículos y los pasamos un poco a veces por alto, porque ya sabemos lo que dice. Entonces, como ya sé lo que dice, no le presto mucha atención, porque es que ya lo sé, ya he estado allí, ya lo he visto. Es como cuando ves una película 8 veces, pues te sabes los diálogos, tu nivel de atención baja, pero seamos conscientes de ese proceso, eliminar la consecuencia de la muerte y prometer una capacidad que en este caso es una capacidad tremenda, porque te va a dar un poder que no tienes. Entonces, claro, no solo no voy a morir, sino que voy a ser más poderoso de lo que soy. Claro, esto a nivel mental, esto a nivel mental, lo que nos está produciendo es un cambio absoluto de lo que Dios ha dicho, esto es bueno y esto es malo. Luego acabamos, como dice el profeta, creo que es Isaías,
como aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo no llaman bueno. Y uno dice, ¡hoy qué barbaridad! ¿Cómo es posible que hace unos años nadie se planteaba esto y a día de hoy esto es moda? Bueno, pues es posible, y es posible a veces, insisto, en cosas que no son tan grandes ni tan graves. Porque es tan sencillo como comer del árbol del conocimiento bueno y malo y juzgar por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, en el momento que en cualquier ámbito de nuestra vida juzgamos que algo está bien, con independencia de Dios, con independencia de la palabra de Dios, y Dios dice, no, no, no está bien, está mal, estamos cayendo justamente en eso. Porque es que juzgar lo que está bien y lo que está mal nos hace poderosos. Y para eso no hace falta que nos nombren reyes ni gobernadores de nada. Ya nosotros mismos, en nuestro propio entorno, nos sentimos, o nos podemos llegar a sentir, esos reyes y esas reinas que dicen, aquí mando yo. Y esto puede ser realmente, créanme, realmente sutil. Esto funciona en el ámbito del matrimonio, funciona en el ámbito de padres e hijos, funciona en las escuelas, funciona en el AMPA, funciona en la comunidad de vecinos, está en todas partes. O sea, si tuviéramos la visión de esa Matrix, bueno, pues la Matrix estaría formada precisamente de decisiones que se toman comiendo del árbol del conocimiento bueno y malo. Y al día tomamos unas cuantas decisiones. Entonces, claro, es algo que yo diría estamos tan acostumbrados a hacer, nos han enseñado a hacerlo tan bien y hemos aprendido a hacerlo tan bien, que nos sale de forma natural. Te diría que es como el respirar. Todos respiramos y ninguno somos conscientes de nuestra respiración, a menos que nos detengamos, hagamos un alto en el camino y digamos, oye, voy a tomar conciencia de que estoy respirando. Pero si no, la mayoría del tiempo la gente no piensa, estoy respirando. Respira y se acabó. Pues de la misma forma, no solemos tener conciencia de estar comiendo del árbol del conocimiento bueno y malo. Simplemente vivimos comiendo de este árbol. Cuando lo que hay que hacer es detenerse y decir, para, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo Dios considera esto? ¿Cómo Dios ve esto? ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Y a partir de ahí nos vamos alineando con el árbol de la vida, nos vamos alineando con Jesús, con Yeshua, nos vamos alineando con cómo Él interpreta la Torá, nos vamos alineando en cómo Él la vivió. Entonces, claro, nos damos cuenta de, pues de pronto que sin querer, de manera sutil o de manera inconsciente, el desvío era más notable de lo que parecía en un principio. Pero lo bueno es que siempre hay posibilidad de retorno, siempre hay posibilidad de arrepentimiento, siempre hay posibilidad de, por medio de ese nuevo pacto en el que entramos gracias a Yeshua, decirle al Padre, perdóname, enséñame, guíame, instrúyeme, lejos de que sea el salmo de la oveja, ¿eh? Todo el me, pero con el sentido de quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, quiero que tú seas el que juzgue y no yo. ¿Mm? Entonces, pues bueno, en esa dirección es la que tenemos que ir. Ahora, ¿qué capacidad le promete? Como diría, versículo 5, porque conoce Elohim, o sea, aquí también entra la sospecha, ¿no? de Dios en un sentido, ¿no? Ya Dios lo sabe. Y en un sentido, de pronto esto puede parecer cierto, porque es verdad que lo sabe. Sabe que, pues ya veremos, pero de pronto el mensaje es confuso. Dices, oye, Dios sabe algo, pero no me lo ha dicho. Bueno, es que Dios no te lo tiene que decir, ¿eh? Eso sería la primera cuestión. Pero Dios sabe algo que no me ha dicho. ¿Por qué Dios no me dijo que yo obtendría este beneficio? ¿Qué me oculta? Entonces hay ahí esa sospecha acerca de las motivaciones de Dios. Ojo con entrar ahí. Alerta, danger, peligro. ¿Por qué? Porque como veíamos en Génesis 1, nosotros, en Génesis 2, también lo veíamos, nosotros somos barro y Él es el alfarero. Y ya puse el ejemplo de ese barro que está siendo moldeado, que tuviera la capacidad de hablar y se quejara al alfarero diciéndole, "Oye, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿Se puede saber por qué me estás dando esta forma? Esta mano no la pongas aquí, ponla acá. Yo te explico a ti cómo tú me tienes que formar a mí, ¿no? Claro, eso sería absolutamente ridículo, pero es que ese es justo el ejemplo bíblico.
que tenemos en Isaías, que luego Pablo en sus cartas también va a hacer mención y va a citar de que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro. Entonces, claro, aquí es que cuando entramos son cositas tan pequeñas que se introducen de una forma tan fácil, tan habitual, diría. Pero es que, claro, en estas palabras, si puesto que la varona las va a aceptar, porque ya sabemos cómo acaba la cosa, lo que está aceptando eh, es que ya está pecando, quiero decir, ya no es solamente una tentación, es que en el proceso de la tentación se va avanzando de forma tan sutil que al aceptar y al creer que yo sé que Dios me esconde algo, yo ya me estoy poniendo en el lugar de Dios. O en este caso, la varona ya se está poniendo en el lugar de Dios. Es decir, el hecho de que coma del fruto va a ser simplemente el acto externo de todo aquello que ya se ha gestado de forma interna. De este proceso hablaremos, porque es el proceso que describe muy bien Santiago en su carta, Jacobo, de cómo funciona el pecado, cómo funciona la tentación. Y es, perdón, hace una descripción maravillosa. Eso lo tenéis en Santiago 1. Lo trabajaremos en las clases. Pero claro, asumir que conocemos lo que Dios piensa, lo que Dios hace, por qué lo hace, que Dios me oculta, que Dios hay algo que no me ha dicho y no... Bueno, cuidado, cuidado porque ahí ya nos estamos poniendo en el lugar de Dios. O mejor dicho, estamos bajando a Dios de su trono y sentándonos nosotros en el trono. Y claro, ahora Dios que no está en el trono, yo sí, ahora yo soy el que juzga a Dios. O sea, ya no solo juzgamos lo que es bueno y malo, llegamos a juzgar las decisiones de Dios, las motivaciones de Dios, los pensamientos de Dios, cuando Dios nos dice, por ejemplo, en Jeremías, que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es decir, ¿cómo podemos llegar a comprender lo que Dios hace y por qué lo hace, qué le motiva y qué no le motiva, y si es bueno o no es bueno, si es justo o es injusto? Es decir, cuando entramos en eso, eso es árbol del conocimiento bueno y malo. Eso es el ofidio lanzándonos esa tentación y nosotros aceptándola como verdadera. Porque no hemos aceptado la palabra de Dios como verdadera, como fuente de autoridad, no hemos aceptado a Dios como fuente de autoridad, luego nuestra autoridad es el ofidio, y el ofidio nos dice, Dios sabe cosas que no te ha contado. Bueno, pues, pero es verdad, Dios sabe cosas que no me ha contado, pero es que no me las tiene que contar, ni yo tengo que dudar de las motivaciones de Dios. Otra cosa que pueda tener lucha, que pueda, sí, pero llegar a pensar que Dios puede cometer injusticia, llegar a pensar que algún mandamiento de Dios que yo no entiendo y que Dios no me explica, eh, tiene alguna forma de injusticia, entramos en terrenos realmente delicados, en aguas, en arenas movedizas, en aguas pantanosas. Cuidado, no nos quedemos atrapados ahí. Cuidado, no nos quedemos atrapados ahí. Otra cosa es pedirle a Dios que actúe, estar, decir, bueno, oye, esto no lo entiendo, y estar en un proceso de lucha. Sí, porque hay una prueba, porque hay algo ahí, y eso te diría que es hasta humano. Pero hablamos de algo que no es ese proceso. Hablamos de esta sutileza, conoce Elohim, que en el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos. ¿A que esto no te lo ha dicho Dios? Es es algo diferente. Es algo diferente, ¿eh? Entonces, claro, elimina la consecuencia, está dando este beneficio maravilloso que tiene pues un montón de ventajas, y dice, y seréis como Elohim, conocedores de bueno y malo. Seréis Dios, juzgando lo que está bien y lo que está mal. Claro, esto es muy tentador. Y es muy tentador también para ti y para mí. Porque es que tampoco tú y yo tenemos que juzgar lo que está bien y lo que está mal. Por nosotros mismos, bajo nuestros criterios. Entonces, claro, es algo que no tenemos, es algo de lo que el ser humano carece, y precisamente por cuanto carece de ello, se torna tentación. Porque algo que uno tiene no le tienta. Sí, vamos a imaginar en algo material, un ejemplo muy banal, pero bueno, vamos a imaginar que tienes un vehículo,
potente que vale millones de millones y viene alguien y te dice, oye, si haces tal, te ofrezco este coche. Pues no, porque ya lo tengo. No me hace falta. No acepto la oferta. Me es innecesario. Ahora, si haces tal, te ofrezco esto que tú deseas y que no tienes, es ahí, en la falta, en la carencia, que decimos, ah, pero yo es que lo quiero. Yo deseo esto que no tengo y que me va a hacer poderoso. Bueno, pues este es el proceso que tenemos aquí. Este es el proceso del ofidio con la varona y es el proceso de la tentación para cada uno de nosotros también, ¿eh? Entonces, bueno, si volvemos a comparar, estas clases van precisamente de eso, de ir comparando, ir viendo las diferencias. Dice Génesis 3:5, conoce Elohim en el día que comáis de él, ¿vale? Esto sí, lo tenemos ahí en el día que comas de él, ¿vale? Génesis 2:17, lo que Dios dijo. Fijaros que es prácticamente igual en hebreo. Kibeyom, en el día, Kibeyom. Aquí lo tenemos en plural, que sería ajalgem, que comáis vosotros o de vuestro comer, ¿vale? Aquí lo tenemos en singular, por el mismo caso de la muerte que hemos hablado antes, ajalja, mimenu. O sea que de las dos frases solo estaría cambiando la conjugación del verbo. En el resto son iguales. Ahora, Dios dijo que en ese día morir moriréis. Esto ya lo ha eliminado, ya ha dicho el ofidio, no morirás, y ahora añade toda esta parte. Serán abiertos vuestros ojos, y aquí vamos, ¿vale? Ahora me voy a las dos partes estas que tiene. Serán abiertos vuestros ojos, seréis como Elohim, conoceros de bueno y malo. La capacidad que promete, pues tiene esas varias partes. La primera, conoce Elohim. Bueno, de esto he hablado, ¿eh? El ofidio planteó el beneficio como si Dios conociera que iba a ocurrir lo que él le estaba diciendo a la mujer, pero que Dios no se lo había querido revelar. Esto os lo leo y así os queda también en la grabación, queda en la clase para, para poderlo repasar y que lo tengáis siempre disponible. Dice, luego el ofidio estaba poniendo en tela de juicio la sinceridad, transparencia de Elohim. Parafraseando, las palabras del ofidio sería como si hubiera dicho, Elohim os dijo que ibais a morir, pero no es verdad, os ha mentido. Lo que Elohim no quiere es que vuestros ojos sean abiertos y seáis como Él, sabiendo el bien y el mal. Es decir, no quiere competencia. Pero si le desobedecéis, porque es que esto es lo que está diciendo, si le desobedecéis, obtendréis esa facultad. Claro, ¿en qué momento la desobediencia a la palabra de Dios te va a llevar a la vida? Te puede llevar al poder, te puede llevar a eh, la fama, te puede llevar a lo que anhele tu corazón, pero ¿te va a llevar a la vida? De ninguna manera. El camino a la vida siempre pasa por medio de la obediencia a las escrituras. No hay otro camino. Entonces, claro, vamos, no se puede compaginar una cosa con la otra. Eh, no, no se puede compaginar. No se pueden llevar las dos cosas. O obedeces y recibes vida, o no, y lo que recibirás es muerte. Pero no recibirás una maravilla cuando desobedecemos, ¿eh? Ahora, la tentación siempre pues, te lleva a dudar de Dios y de su palabra. ¿Mm? Luego, dice, serán abiertos vuestros ojos. En este sentido, serán abiertos vuestros ojos, son unas palabras que parecen positivas. Es decir, ver lo que antes no veía. ¿Cuánta gente dice, y a veces dice bien, Uy, es que me has abierto los ojos. Bueno, es que me has aclarado un tema que para mí era oscuro y no necesariamente tiene por qué ser negativo, ¿eh? Se nos habla de ver lo que antes no se ve, de tener visión. Ahora, el problema con esto es la fuente, el origen que provoca esta apertura, que en este caso no era la Torá, no era Yeshua, no era Dios, sino que la fuente de visión era el fruto del árbol prohibido. Fijaros que hablamos del origen, tener visión. Claro, si Dios nos da una visión o Dios nos da revelación, veremos cosas que antes no hemos visto. Nuestros ojos habrán sido abiertos. Recordar ese episodio, creo que es con Elías y su siervo, si mal no recuerdo, que eh, le son abiertos los ojos al siervo y ve todo el ejército celestial. Claro, no es negativo que se te sean abiertos los ojos. Ahora, ¿cuál es la fuente? ¿Qué te va a abrir los ojos?
¿Te los va a abrir Dios, te los va a abrir Yeshua, te los va a abrir la Torá? ¿O te los va a abrir el árbol del conocimiento bueno y malo? Ahí está el problema. Luego, lo que él propuso el Ofidio fue, una vez más, que la desobediencia traería como resultado visión, es decir, capacidad de juicio, algo que según los textos siguientes podría parecer, como he dicho también hace un momento, que llegó a ocurrir sin más. Fijaros, versículo 7, ¿eh? Esto ya no lo vamos a analizar hoy, pero fijaros lo que pasa después de comer. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Tú dices, ah, bueno, pues es verdad. Tienen más visión, han sido abiertos. La serpiente, el ofidio les dijo la verdad. Claro, pero ¿qué ocurre con eso? Porque no solamente es que los ojos... Fijaros, conocieron que ellos estaban desnudos, cosieron una hoja de higuera y se hacen talabartes. Es decir, están juzgando, no sé si lo tengo aquí, no, están juzgando como malo, porque se lo tapan, se lo ocultan, que es su desnudez, algo que Dios había juzgado como bueno y bueno en gran manera. Porque ¿cómo creó Dios al ser humano? Lo creó desnudo. Y en la creación Dios dice, cuando crea todas las cosas, que Dios vio lo que había creado y aquí era bueno en gran manera. Luego, el hecho de que sus ojos han sido abiertos es que están juzgando por ellos mismos, esto es bueno, esto es malo. Pero no les está trayendo vida, les está trayendo muerte. Luego es mentira que no moriréis y que vuestros ojos serán abiertos y adquiriréis un poder maravilloso en ausencia de la muerte, cuando la muerte precisamente es la realidad que se implantó en este siglo presente a causa de este pecado, porque por el pecado del hombre la muerte entró en el mundo. Entonces, claro, tenemos, vamos, tal trastorno en la conversación, en el diálogo, en lo que pasa, en las consecuencias, que hay que detenerse muy bien y decir, pero a ver, esto es cierto, no es cierto, por qué pasó, de dónde viene, cuál es la fuente, y ser muy consciente de esto, no solo en el texto bíblico, sino también en nuestras vidas, ¿eh? Entonces serán abiertos vuestros ojos y, como decía hace un momento, seréis como Elohim, conocedores de bueno y malo, ¿eh? Vigitem que Elohim, Yodei Tov Vaga. Entonces, fijaros que dice Dios en esa dirección de que parece que pasa lo que dice el Ofidio, cuando leemos en Génesis 3:22, la primera parte, y Adonai Elohim dijo, mira, el Adán fue como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Ah, espérate. Entonces es verdad lo que dice la serpiente. Han conocido lo que está bien y lo que está mal. Juzgan por ellos mismos. Sí, sí, claro que juzgan por ellos mismos. Es decir, eso se logra. Pero eso no es el fruto último del árbol. Que ahí está y ahí radica el kit de la cuestión. El árbol no trae conocimiento del bueno y el malo en el sentido de que sencillamente se queda ahí. Y ya está. Y simplemente ahora soy más sabio que antes, ahora soy más inteligente, ahora tengo... No, el árbol del conocimiento del bueno y malo no termina en esta parte, sino que continúa y conocer lo bueno y malo lo que trae es muerte en última instancia, que es lo que ha eliminado el ofidio, lo que se ha cargado viendo que la mujer lo único que ve es una posibilidad ante la muerte, nada más, y ve la muerte como solo posible cuando va a ser una realidad, y es una realidad en nuestros días, y es una realidad para nuestro pueblo. Vamos a ver de qué formas, Dios mediante, en clases posteriores, pero claro, tú lees el texto y dices, ah, mira, pues es cierto lo que dice el ofidio. No, 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 no es cierto, porque eso trae muerte. Y no hay que olvidar justamente esa parte, porque el árbol no se llama el árbol de la muerte. Ya me gustaría a mí, ahí lo tendríamos todos muy claro. El árbol se llama del conocimiento bueno y malo y trae en última instancia muerte. Juzgar las cosas por nosotros mismos puede parecer muy bueno, porque además no solo juzgamos lo malo, juzgamos lo bueno. Y decimos, no, no, esto está bien, esto es bueno, esto hay que hacerlo. Claro, eso es positivo, porque no solo elegimos el mal, elegimos también el bien y lo que está bien. Pero separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, no podemos llevar fruto. Separados, hay muerte. Ese es
el producto último de recibir, entre comillas, este beneficio. Y beneficio entre comillas, porque es que no es ninguno. Solamente es una ilusión de que aquí el que manda soy yo. No es cierto. No es cierto. El que manda y el que sigue mandando es Dios. Otra cosa que nos imaginamos lo que nos imaginamos. Pero el que sigue mandando es Dios. El que está en el trono sigue siendo Dios. Entonces, qué importante tener claridad mental, que Dios nos dé claridad mental en las tentaciones que nosotros afrontamos día a día. ¿Mm? Entonces, bueno, el Ofidio dijo la verdad, pues hemos estado contestando a esto y leo, el beneficio del Ofidio se logró, pero ese beneficio traía la muerte, tal y como Dios había dicho. Porque la propuesta no era solo ser como Elohim. Como he dicho, tanto el varón como la varona ya eran como Elohim. Ahí no hay problema ninguno. Ya Dios había creado al ser humano como un Elohim. En esa conversación, hagamos al hombre como uno de nosotros, ya está. Ya Dios lo hace como un Elohim. Claro, ya se parece a un Elohim. La tentación no es esa. La tentación no es ser como Dios. Dios nos va a decir a nuestro pueblo, sed santos como yo soy santo. Es que no hay que ser santos como Dios. Entonces el problema no es ser como Dios, sino en ser como Dios en aquellas facetas o en aquellas áreas en las que Dios nos ha dicho, aquí no. Aquí yo voy a ser yo. Y vosotros solo os va a quedar o someteros o rebelaros. No hay de otra. Escoged la vida o la muerte. ¿Qué elegís? ¿Qué vais a escoger? Entonces, la tentación es ser como Dios, pero con esa capacidad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Sin Dios. Siendo nosotros Dios, colocándonos nosotros en el lugar de Dios. Que eso ha sido, y no vamos a entrar ahí, pero ese fue justamente la transgresión del ofidio. Justamente la transgresión del ofidio. Y justamente es la transgresión de nuestro pueblo cada vez que lo que quiere hacer es ocupar el lugar de Dios en cuanto a qué está bien y qué está mal. Entonces, luego, la tentación no era ser como Elohim, sino conocer lo bueno y lo malo del mismo modo que Elohim lo conocía. En definitiva, todo el asunto giraba en torno a quién era la autoridad suprema. ¿Quién manda aquí? Al final, la cuestión última, en última instancia, de lo que se trata es quién manda aquí. ¿Mm? En el jardín y fuera de él. Entonces el ser humano llegó a obtener la capacidad para emitir juicios, y esto sigo compartiendo mi reflexión, y con esto terminaremos para dar paso a si hay alguna pregunta o algún breve comentario. Llegó a obtener la capacidad para emitir juicios, pero con independencia de Dios. Y esto es algo que le acarrearía serios problemas porque, aunque pudo juzgar, al hacerlo sin Elohim, lo hizo equivocadamente. Algo que se aprecia inmediatamente en el texto que nos ocupa. Por un lado, la varona vio que el árbol era bueno. En el verso siguiente, cuando ya trabajemos con la reacción del varón y la varona dice, piensa, se expresa en el escrito, pues este árbol es bueno. A ver, un árbol que trae muerte es bueno. ¿En qué momento? Entonces, fijaros cómo ya solo comer era lo que quedaba por hacer, ya está. Todo el proceso está hecho en el interior de la varona. La varona está viendo algo bueno a lo que Dios ha dicho es malo. Ya está juzgando por ella misma. Ya ha incurrido en el delito. Ahora solo va a dar a luz todo lo que ha engendrado en su interior. Y eso va a dar a luz la muerte. ¿Mm? Entonces, básicamente, es lo que tenemos en el texto. Entonces, mientras Dios había dicho que eso causó la muerte. Por otro lado, cubrieron su desnudez, como explicado en el texto, cubrieron su desnudez como si fuese malo, mientras que Dios los había creado así y había dicho, es bueno en gran manera. Fijaros cómo se están intercambiando las categorías de lo que Dios ha dicho, ¿eh? Así que resumidamente, a lo malo llamaron bueno, a lo bueno malo, Isaías 5:20, y tenemos un texto también en Isaías 5:24, el mismo capítulo un poquito más abajo, donde nos dice acerca de nuestro pueblo
y la historia se sigue repitiendo y se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos, desecharon la ley de Dios, de Adonai de los ejércitos, y abominaron el dicho del Santo de Israel. ¿Qué hace la varona? Directa o indirectamente, desechó la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que la menospreció, la valoró, la tasó por debajo del valor que tenía. Al no conocerla, al no saber lo que Dios había dicho, al añadir, al quitar, al modificar, al sustituir, y en ese desechar la ley de Dios, pues ahora aceptamos la ley del ofidio. Porque la ley del ofidio alimenta no solo nuestros intereses, sino peor aún, algo que es mucho más interno, mucho más profundo, mucho más inherente al ser humano, que es que alimenta un deseo profundo e intenso de nuestra alma. ¿Mm? Que Dios también lo hace, pero no siempre nos gusta la manera de Dios. Y a menudo, como seres humanos, buscamos atajos para satisfacer esos anhelos, y esos atajos son los que el ofidio ofrece, que no son distintos a los que tenemos en Génesis 3, que no es otra cosa: come del árbol que Dios dijo no comas porque no vas a morir. Vas a tener un poder maravilloso. Tus ojos serán abiertos y ahora vas a poder decidir por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Pero como he dicho antes, nunca la desobediencia a la palabra de Dios puede traer vida. Nunca. Muy bien, queridos, pues hasta aquí la presentación. Seguiremos, Dios mediante, la próxima semana con más.